Hola, bienvenidos. A continuación vamos a estar resolviendo estos dos circuitos electrónicos en el cual vamos a estar determinando la corriente ID y el voltaje V0. Antes de comenzar el video te quiero pedir el favor, si te gusta este tipo de contenido, puedes apoyarme mucho suscribiéndote al canal y ayudándome a compartir este video. Así que vamos a comenzar. Lo primero que vamos a hacer, vamos a trabajar con el circuito de la parte A. En este caso, vemos que el diodo se está polarizando directamente. Por lo tanto, podemos reemplazarlo directamente a una pequeña fuente de voltaje de 0.7 voltios, ya que es de silicio. Y vamos a volver a dibujar el circuito. Vamos a comenzar con esta fuente de voltaje. En este caso, la corriente está entrando por el polo negativo. Vamos a dibujarla de la siguiente manera. Acá va a ser menos, acá va a ser el polo positivo, y esto lo vamos a aterrizar. Ahora, este diodo, hemos dicho que se está polarizando directamente, por lo cual la vamos a expresar como una fuente de voltaje. Ahora, seguimos acá. Vamos a colocar la resistencia, la vamos a aterrizar, y por último vamos a colocar nuestra fuente de voltaje, que es V0. Ahora vamos a hacer lo siguiente, vamos a proceder a reemplazar los valores. Aquí habíamos dicho que es 0.7, el valor de la fuente de voltaje, que es 5. En este caso estamos colocando el negativo, ya que hemos indicado la polaridad de la fuente de voltaje para que se considere negativo. Aquí vamos a colocar la unidad de medida y aquí vamos a colocar 2.2 kilo. Entonces el sentido de la corriente va a tener un sentido antihorario, y en este caso vamos a hacer un pequeño análisis de malla. Vamos a colocar el voltaje de esta resistencia, que va a ser 2.2 kilo ohm, multiplicado por la corriente, que en este caso vamos a denotarla como ID, que es la corriente del diodo. Luego vamos a colocar más el voltaje del diodo menos el voltaje de la fuente, y eso lo vamos a igualar a 0. Ahora vamos a despejar esta ecuación en función de ID. Entonces, ID va a ser igual a 5 menos 0.7 dividido entre 2.2 kilo. Vamos a utilizar nuestra calculadora. Colocamos operación de fracción, abrimos paréntesis, colocamos 5 menos 0.7, cerramos paréntesis y colocamos 2.2 por 10 a la 3 igual, y nos da el siguiente valor, 1.95 miliamperios. Entonces lo vamos a igualar y nos va a dar 1.95 miliamperios. Bien, y con esto ya tenemos el valor de la corriente ID. Pero en este caso, si observamos la corriente que pasa por esta resistencia, ella está pasando de un polo negativo a un polo positivo. Vamos a indicar la polaridad para verlo más claro. Acá tenemos el polo negativo y el polo positivo, lo que da a entender que la corriente aquí está pasando de menos a más. Por lo tanto, el valor de esta corriente va a ser negativo, porque una resistencia consume corriente y siempre va a salir por el polo negativo. Y esto va a ser menos 1.95 miliamperios. Ahora, fácilmente podemos ya encontrar el voltaje V0, ya que todo se encuentra en paralelo. Y mediante la ley de Ohm podemos encontrar el voltaje de este resistor. Entonces, V0 va a ser igual a I del diodo multiplicado por la resistencia. La corriente del diodo nos dio 1.95 miliamperios multiplicado por el valor de la resistencia, que es 2.2 kilo ohm. Cerramos paréntesis. Ahora resolvemos esa multiplicación y nos da el siguiente valor. Aquí los prefijos mili y kilo se eliminan, así que directamente podemos multiplicar
9.5 por 2.2 y eso nos va a dar el siguiente valor, menos 4.29. Entonces acá vamos a colocar menos 4.29 voltios. Y este sería el voltaje V0 de la parte número A. Entonces vamos a continuar con la parte B. Vamos a colocar acá B y vamos a hacer lo siguiente. Vemos que este diodo está siendo polarizado directamente, por lo cual vamos a reemplazarlo por una fuente de voltaje de 0.7, ya que es de silicio. Y a la vez vamos a volver a dibujar el diseño del circuito. Esta fuente de voltaje vamos a expresarla de la siguiente manera. Va a ser el polo positivo y acá vamos a tener el polo negativo. Vamos a aterrizar esto y vamos a colocarle el voltaje de esa fuente. De seguido hay una resistencia que tiene un valor de 1.2 kilo ohm. Ahora seguimos acá. Acá tenemos otra resistencia cuyo valor va a ser de 4.7 kilo ohm. Continuamos por acá y tenemos una pequeña fuente de voltaje cuyo valor va a ser de 0.7 voltios. Aterrizamos esa fuente de voltaje. Ahora continuamos acá con el voltaje V0, que es el que debemos encontrar. Bien, ya tenemos nuestro diseño del circuito y vamos a proceder a hacer lo siguiente. Aquí lo que vamos a hacer a continuación es indicar el sentido de la corriente, ya que vamos a hacer un análisis de malla, que sería un sentido horario. Entonces vamos a proceder a armar nuestra ecuación de mallas. Acá está entrando por el polo negativo. Colocamos menos 8 voltios. Acá vamos a colocar el voltaje de esta resistencia, que va a ser más 1.2 kilo ohm multiplicado por la corriente ID, que es del diodo, más el voltaje de esta resistencia, que va a ser 4.7 kilo ohm multiplicado por ID. Y ahora esto está entrando por el polo positivo. Colocamos 0.7 y lo igualamos a 0. Vamos a sacar el factor común de los términos que dependen de la corriente del diodo. Vamos a colocar ID, abrimos paréntesis, colocamos 1.2 kilo más 4.7 kilo, cerramos paréntesis y ahora restamos estos dos valores que nos va a dar menos 7.3 y esto lo igualamos a 0. Y ahora vamos a encontrar el valor de ID. ID va a ser igual a 7.3 y eso lo vamos a dividir entre la suma de estos dos valores, 1.2 más 4.7, y eso nos va a dar 5.9 kilo ohms. Ahora vamos a utilizar la calculadora para encontrar ese valor. Colocamos fracción 7.3, eso lo vamos a dividir entre 5.9 por 10 a la 3. Expresamos esto y nos da 1.24 miliamperios. Colocamos acá 1.24 miliamperios, que es el valor de la corriente del diodo. Y esta corriente ID que acabamos de encontrar va a ser la corriente que va a estar pasando por acá. Luego vamos a encontrar el valor V0 del voltaje, que va a ser de la siguiente manera. V0 va a ser igual a la suma del voltaje de esta resistencia. El voltaje de esa resistencia es 4.7 kilo ohm multiplicado por el valor de la corriente ID. Y a eso le vamos a sumar el valor de la fuente de 0.7. Entonces, vamos a igualar, ya conocemos el valor de la corriente ID, entonces vamos a realizar esta pequeña operación en nuestra calculadora. Colocamos 4.7 por 10 a la 3 y eso lo vamos a multiplicar por 1.24 miliamperios y eso le vamos a sumar 0.7. Igualamos
y esto lo vamos a expresar en decimal. Nos va a dar un valor de 6.53 si redondeamos. Entonces, acá vamos a colocar el valor que acabamos de obtener, que es 6.53 voltios, que sería el voltaje V0. Bien, y hasta aquí hemos llegado con la solución de este circuito. Si tienes alguna duda de algún procedimiento que no se haya entendido muy bien, con gusto puedes escribirlo en la caja de comentarios. Y a la vez también te quiero pedir tu apoyo. Si este video te fue de gran ayuda, por favor suscríbete al canal y ayúdame a compartir este video para seguir ayudando a más personas. Así que está pendiente al próximo video. Nos vemos.